de metal metálica, tenemos a continuación la conferencia Sensores virtuales, diseño y aplicación en la detección de fallas, impartida por el doctor en Ingeniería Electrónica, Alberto Arturo Flores Hernández. ¿Estamos, doctor? Sí. Gracias, gracias, profe. Buena tarde, compañeros, docentes, muchachos, buena tarde. Esta ocasión voy a platicarles sobre lo que son los sensores virtuales, un poco del diseño y una aplicación, sobre todo para la detección de fallas. Se pueden utilizar para muchas otras cosas, pero vamos a ver eso, lo de las fallas. Entonces, el contenido de la plática o de la ponencia es una introducción, que son los observadores, el diseño de observadores, ejemplo de aplicación y algunas conclusiones. Y si gustan pueden ir haciendo sus preguntas durante la presentación o al final no hay problema, como ustedes gusten. Como introducción tenemos primero qué es un sensor. Un sensor, por definición, nosotros decimos que es un dispositivo que convierte una variable, en este caso de salida, en otra variable manejable que puede usarse como para comparar a la salida con la señal de entrada de referencia. Es decir, cuando tenemos nuestro lazo cerrado, nosotros retroalimentamos esa señal de ese sensor que queremos medir. En este caso, como ejemplo, les estoy poniendo un RTD, un transmisor de temperatura que de manera analógica transmite los datos ya sea por corriente o por voltaje, pero nos está haciendo la conversión a lo que es la temperatura con nuestro set point, ¿no? Suponiendo que lo que queremos controlar es temperatura. Y en forma encontrada tenemos lo que es un sensor virtual o como comúnmente le llamamos en el ámbito de control automático como observador. Entonces, el sensor virtual observador se refiere al mismo concepto. ¿Cuál es este concepto? Bueno, como lo hemos visto, todos los procesos se describen a través del tiempo. Todos los procesos físicos, químicos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, mecatrónicos, se describen a través del tiempo. Y yo aquí les estoy mostrando una representación en lo que es en espacio de estados de un modelo X, ¿no? Solamente es la representación en espacio de estados. Bueno, el sensor virtual lo que hace es que ve lo que está pasando en el tiempo a cualquier proceso real. Por ejemplo, yo en la imagen les hago la analogía. Alguien que se mira al espejo se está viendo y el sensor virtual, en lugar de reflejar el rostro de la persona, lo que va a reflejar es un modelo matemático casi idéntico al anterior, al que describe el sistema, solamente que en el estado X se le agrega una ganancia L, que esa va en función al error que nosotros queremos calcular. Entonces, un sensor virtual es una representación matemática de un proceso físico que utilizan las entradas y salidas del sistema, los estados medibles y los no medibles, para recrear ese mismo sistema, ¿no? Entonces tiene la misma arquitectura de un sistema, de un modelo en espacio de estados y la diferencia o la diferenciación matemática es que por lo general le ponemos una tilde para indicar que el vector X punto es referente al estado original, al modelo no lineal original, y la X barra tilde es el estado estimado, ¿no? Lo que estamos recreando, ¿no? Todas las variables, incluyendo la de salida, ¿no? Entonces, más adelante retomaremos este concepto. Bueno, entonces eso es lo que es la definición de sensor. Estamos analizando lo que es el título de la ponencia, ¿no? Otra parte del título es que estos sensores se van a utilizar en lo que es la detección de fallas. Bueno, el estado óptimo de cualquier proceso es que opere de manera correcta, ¿no? Operar de una operación correcta, que siempre esté operando de manera correcta. Pero sin embargo, esto en la vida real está susceptible, dado que existen fallas, averías, disfunciones que pueden generar una nula operación del proceso, ¿no? O una detención del proceso. En este contexto, vamos a tocar el primer punto, lo que es una falla. Una falla
dado la representación o el concepto, es una desviación de una propiedad característica de un sistema con respecto a las condiciones usuales y estándares de operación. Es decir, si nosotros sabemos que nuestra lavadora por lo general dura media hora la carga y en este caso duró media hora 35 minutos o algo así, por poner un ejemplo, o el calentar agua, entonces podemos mencionar que es una falla que está presentando en un instante, que puede presentarse y así como se presenta se puede quitar. En algunos casos no es esto no sucede, ¿no? El siguiente concepto, avería. La avería ya corresponde a la interrupción permanente de la capacidad de un sistema para cumplir una función requerida en condiciones específicas. Entonces, ya ahí es más que una falla. Ya cuando existe una avería, la interrupción del sistema es más permanente y eso por lo general tiende ya a la disfunción, que es el concepto donde se denota cuando el sistema es capaz de cumplir con alguna de las funciones para las que fue diseñado de manera intermitente, ¿no? Que cuando el sistema no es capaz de cumplir con esto, ya nos lleva casi a la nula operación. Entonces, en este caso, nosotros nos vamos a centrar en el concepto de lo que es falla, para no llegar a una avería ni a una interrupción del proceso. En este contexto, las fallas se pueden presentar de tres formas. Una en actuadores, otra directamente en el proceso y en lo que son los sensores. Entonces, tenemos en tres lugares que se pueden presentar este tipo de fallas. ¿Cómo se pueden presentar estas fallas? Las fallas se pueden presentar de acuerdo a la siguiente clasificación en tres tipos. La primera es una falla abrupta, es decir, se manifiesta un cambio repentino y esta puede ser modelada mediante una función tipo escalón. Para los que hemos estado trabajando, recuerden, el escalón lo hemos utilizado para excitar un sistema como una entrada, pero también se puede ocupar para modelar la dinámica de una falla. Más adelante en el ejemplo lo vamos a ver, ¿no? Entonces, una falla abrupta que se presenta en un instante de tiempo X que no sabemos, puede ser tipo abrupta. Otro concepto es una falla incipiente, que la falla incipiente se manifiesta con un cambio en la magnitud en las variables del sistema, de manera que va aumentando paulatinamente con respecto al tiempo. Es decir, esta es una falla tipo rampa, ¿no? O puede modelarse como una función tipo rampa, que va escalonada, va despacito, se va desgastando, en el caso de sistemas mecánicos, que se vayan desgastando los materiales y cada vez se vaya haciendo más progresiva la falla, ¿no? No quiere decir que en una hora, en 2 horas, sino puede ser en un día, 2 días, 3 días, ¿no? Dependiendo las condiciones de trabajo, ¿no? Y la última falla es de tipo intermitente. Esta falla, por lo general, se considera que no tiene una evolución determinada, es decir, que no la podemos modelar como las dos anteriores, ya sea en un escalón, en una rampa, eh, ya que solamente se presenta en determinados ciclos de trabajo de manera aleatoria, desaparece también de la misma forma, ¿no? Entonces, esta falla no está modelada de tal forma que la podemos considerar como una función. ¿Esto cómo lo vemos nosotros o cómo estamos interactuando nosotros desde el punto de vista del control automático? Tenemos este panorama, este diagrama, donde hemos visto el primer cuadro, solamente cómo se pueden presentar las fallas. ¿Sí? Las fallas se pueden presentar en actuadores, procesos y sensores, de las que hemos estado trabajando. Aquí noten que ya tienen el lazo de control retroalimentado, ya está cerrado, entonces tenemos el proceso y el control. Este nivel es el nivel de proceso y control, donde se generan las mediciones del sistema. Las mediciones en cuya escala pasan a ser las señales de evaluación para generar alarmas en cuanto a acontecimientos, ya llámese falla, avería, interrupción o protección para el sistema. Entonces,
Cuando ocurre una alarma, pues bueno, todo el mundo tiene que poner atención. Cuando es de protección, debemos de ver qué es lo que está pasando. Si es un paro de operación, un cambio de operación, una reconfiguración, si es mantenimiento, si es reparación y todo ello, ¿no? Eso ya lo depende de la persona, del operador. Estas señales que les menciono también pasan al siguiente nivel, que es nivel de supervisión. En este nivel de supervisión existen diferentes etapas. Primero existe la de monitoreo, luego la de protección, supervisión con diagnóstico de fallas. Aquí es donde vamos a estar intercalando en este nivel, ¿no? Para realizar la detección de la falla, primero debemos de generar características. Es como si nosotros estuviéramos enfermos, vamos al médico, el médico hace un análisis, una valoración mediante cuestionamientos y análisis, ¿no? Y estudios. Entonces, esa generación de síntomas o de características también se extrapola aquí a este concepto, donde la generación de esas características nos van a permitir tener síntomas, detectar la falla, después de que se detecta, diagnosticar la falla, qué tipo de falla fue de las anteriores que vimos, evaluar la falla y, por último, tomar una decisión, ¿no? Que donde se toma la decisión es lo que conocemos como control tolerante a fallas, ¿no? Ayer se les dio una plática semejante a esta, ¿no? Entonces, cuando tomamos la decisión, regresamos al mismo bloque de acciones, donde puede ser el cambio de operación, el mantenimiento o reparación, ¿sí? Y se cierra el lazo, ¿no? Y así está como retroalimentándose en forma de expresión. Entonces, nosotros nos vamos a aceptar en esta presentación exclusivamente en la detección de la falla, en la generación de características o de síntomas para poder detectar una falla. Ya después vamos a pasar en posteriores conferencias a lo que es el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo surgen los sensores virtuales o por qué surgen más bien la necesidad? A la derecha les muestro lo que es una imagen de dos pilotos que están en su cabina de pilotos. A simple vista no puedo ni mencionar cuántas variables tienen los pilotos en su panel, en su tablero, cuántos controladores, cuántos botones tienen en su tablero, ¿no? Tanto en la parte de enfrente, arriba y abajo, en todos lados tienen este tablero, ¿no? Entonces, fíjese, todos esos, en el tablero, todas esas variables que están mostradas ahí, por lo menos tienen un sensor que las están midiendo, por ejemplo, presión, altura, velocidad, ráfagas de viento, inclinación, todas esas por lo menos tienen un sensor. Imagínense si ustedes quieren hacer redundancia analítica con múltiples sensores, es decir, para estar seguros de que el ala derecha del avión, la velocidad del motor, está girando las revoluciones por minuto, necesitan un sensor que vale, digamos, 1.000.000, ya sea pesos, dólares, euros, francos, lo que sea, ¿no? 1.000.000 vale ese sensor. Pero para comprobar que ese sensor está bien, necesitan otro sensor que diga que está bien. Entonces ya llevan 2.000.000 ahí. Eso es para el ala derecha. Para el ala izquierda necesitan otros dos. Entonces ya llevan ahí 4. El presupuesto se eleva. ¿Qué pasa con los sensores virtuales? Los sensores virtuales, apoyados de la medición del primer sensor, generan la misma medición, replican la misma medición, y eso es lo que se conoce como aquí FDI, lo que es modelo matemático en sus siglas en inglés, Fault Detection in Isolation. Entonces, detección y diagnóstico y aislamiento de la falla. Entonces, lo que surge o por qué surge esta teoría es para hacer los eventos o los procesos con mayor fiabilidad de manera más bajo, de manera que el costo sea más bajo. Por ejemplo, en el 2000, un profesor de Monterrey, de la UA, Universidad Autónoma de Nuevo León, desarrolló un sistema para
para un avión, así como le estoy platicando de que tomó las variables medibles de ese avión y lo reconstruyó de tal manera que desarrolló observadores para, para construir un modelo y replicar las variables en lugar de poner múltiples sensores en el avión. El costo se redujo bastante. La cuestión aquí es la, la comercialización. Si le pasó a Tesla, pues le pasó o le ha estado pasando a muchos, ¿no? Ya involucra más cuestiones comerciales y todo esto, donde muchas cosas impiden el desarrollo de ciertas tecnologías, ¿no? Bueno, eso es como nota turística, ¿no? Entonces, continuamos. Ahora sí, veamos lo que es un sensor virtual, un observador. Es equivalente, ¿no? Lo mismo. Pues nos dice que en teoría de control, un observador de estados es aquel que estima variables de estado o parámetros a partir de mediciones disponibles. Ahí resalto lo que son mediciones disponibles. Una medición puede ser un estado, puede ser una salida, puede ser un parámetro, puede ser todo lo que esté disponible en ese momento, ¿no? Siempre y cuando cambie con el tiempo, ¿sí? Bueno, tenemos aquí nuestro lazo, nuestra entrada U, nuestro proceso, en este caso el que vamos a tomar como ejemplo, y a la salida retroalimentamos con una ganancia C1, en este caso, la salida va a ser C1, y generamos el observador, y dependiendo de cuántos observadores ocupemos, es el subíndice que está en el X punto superíndice 1 y índice inferior I, ¿no? Entonces, ese es el concepto de lo que es un sensor virtual o un observador. En los observadores se han desarrollado por parte de la comunidad un montón de observadores. Aquí pongo los 4 que son los más utilizados. Uno es el legendario observador de Luenberg, propuesto por el profesor de Luenberger, lo que es el filtro de Kalman, un observador adaptable y el observador que semejante al controlador proporcional integral derivativo, también se puede realizar un observador proporcional integral y un observador proporcional integral derivativo. Estos observadores se pueden clasificar también dependiendo del proceso, si es un sistema lineal o un sistema no lineal. Por lo general, todos los sistemas son no lineales. Lo que hacemos desde el punto de vista de control automático es linealizar esos sistemas para aplicar teoría de sistemas lineales, que es mucho más fácil y más rápido de manejar. Y la otra es dependiendo de la salida o del tiempo, ¿no? Si estamos en tiempo continuo, se puede diseñar un observador de Leuenberger para sistemas continuos, un observador Leuenberger para sistemas discretos, un observador Leuenberger que ataque al sistema en la parte continua y otro para la parte discreta. Y lo mismo para el adaptable, Kalman y Peire. Ciertamente el filtro de Kalman se ocupa más para sistemas discretos y el Leuenberger se ocupa más para sistemas continuos. No obstante, se pueden aplicar ambos tipos de observadores para, para ambos sistemas, ¿no? ¿Qué es lo que cambia entre un observador y otro? La estructura. En la ecuación de arriba tenemos la ecuación del sistema no lineal, de lo que está representando nuestro sistema, proceso o planta, ¿no? Y en el de abajo tenemos la estructura, en este caso de un observador de Leuenberger. La estructura, vean, es exactamente igual, tiene la misma matriz A, la misma matriz A, la misma matriz B, la misma entrada de control, la misma C en este caso. Lo que cambia es el estado X, X punto es X barra punto, y al estado X barra punto se le añade lo que es el término L que multiplica el error. Entonces, esa L es una matriz de ganancias, así como realizamos el diseño de controladores para una ganancia, así realizamos el diseño de observadores para obtener esa ganancia, dado el error tiende a cero.
para que sean equivalentes, ¿no? Entonces, lo que cambia entre el tipo del Lemberger, Karman, adaptable, PID, es el cómo se obtiene esa ganancia. La estructura es básicamente lo mismo. Se obtiene de tal forma que cada tipo de observador tiene, por ejemplo, H infinito, también aquí puede estar un H infinito, uno de norma 2, cualquiera de esos tipos de observadores para obtener esa ganancia L. Aquí está el concepto que les mencionaba, la foto que les mencionaba anteriormente, que esta es la idea, ¿no? De que nosotros vemos el proceso real, pero lo plasmamos de manera digital, ¿no? De manera matemática. ¿Cómo empleamos los observadores? En el mismo diseño podemos utilizar múltiples observadores, es decir, generar un banco de observadores. En este caso, hay dos formas, los dedicados y los generalizados. En este caso vamos a ver primero los dedicados para fallas en actuadores. En la figura que tenemos aquí, tenemos lo que son un banco de observadores dedicados para M fallas en actuadores. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos 1, 2, hasta M entradas, ¿sí? Y tenemos el sistema y afuera tenemos la salida Y1. Bueno, para los observadores dedicados, para cuando queremos encontrar fallas en actuadores, utilizamos toda la información de las entradas y solamente la información de la salida 1. Con eso vamos a generar una firma de fallas, que es la tablita que se muestra aquí. Esa firma de fallas lo que nos va a servir es que cuando el observador 1 genere un residuo 1, va a estar un 1 lógico aquí. Mientras un 1 lógico aquí no esté, no va a estar esta firma, este renglón. Entonces, cada falla va a tener una firma que le va a dar este observador. Así, cuando se presente la falla en el actuador que corresponde a la entrada 1, va a estar aquí un 1 lógico. Cuando se presente una falla en el actuador 2, correspondiente a la entrada 2, el observador 2 nos va a dar un 1 lógico, y así sucesivamente hasta llegar al observador M. Mientras no ocurra una falla en cualquier otro observador, esos van a estar en 0. Entonces aquí vamos a tener una diagonal principal de puros unos. ¿Sí? Para fallas en sensores con un banco de observadores dedicados, es la misma idea, pero ahora con las salidas. Es decir, ocupamos toda la información de la entrada aquí, y en la salida vamos ocupando cada una de las salidas correspondientes para cada observador. Por ejemplo, aquí nos está indicando que viene la salida 1 para el observador 1, y esa va a estar estimando lo que es la salida 1. Y esa salida 1 estimada nos va a dar la falla en la firma con el residuo 1, nos va a generar el 1 lógico así. Entonces, para la salida 2, o en el sensor 2 que esté midiendo, se ocupa la salida 2, y así con el sensor P, ¿no? Los P sensores que existan, podemos generar la firma de fallas. Igual en este caso, se genera una firma, ¿no? Es como para los que les gusta el fútbol, cuando son defensas y están defendiendo un tiro de esquina y tienen marcas personales, y a Juan le ganó Pedro en el remate de cabeza, entonces dice, Juan falló. Bueno, aquí en los observadores dedicados es ese concepto, ¿no? Aquí el que dice yo fallé, pues ese es donde está la falla. En cambio, en observadores generalizados es al revés. Aquí en los observadores generalizados, para fallas en actuadores, tenemos el concepto que igual utilizamos las entradas, una entrada para cada falla. Ya aquí está, perdón, una entrada, bueno, todas las entradas y una sola salida para cada observador. Y aquí es al revés. Si el observador 1
no dice nada y todos los demás dicen algo, entonces el que está fallando es ¿no? Nos genera una firma de fallas. Aquí ya no nos va a generar una diagonal principal, sino el vector que se genera en la primera columna nos va a estar diciendo, el observador 1, aquí R1, recibido del observador 1, está un 0 lógico. El observador 2, el observador N, hasta llegar al M, todos tienen un 1 lógico. El único que tiene un 0 es el observador 1. ¿Qué quiere decir? Que ese es el que está fallando. ¿Sí? Entonces la falla se está presentando en la entrada 1 para actuadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En el concepto que les manejaba del fútbol, cuando defiendes un tiro de esquina y no marcas de manera personal, sino marcas por zona, dices, no, todos cumplimos menos Juan. Entonces, ahí es el que dice, no, yo no tuve la culpa, ese es el que tuvo la culpa. Y ese es donde está la falla. Para el concepto en sensores, ¿qué es lo que pasa? En sensores es igual. Bien, aquí tenemos todas las entradas disponibles, van con el observador, y tenemos Y1, Y2 y YP. Entonces, en Y1 está ocupando la información de todas menos la de Y1 y reconstruye Y1 y así se va para todas todos los demás observadores. Y igual pasa el mismo concepto que pasó con los actuadores, con los sensores. Si el observador 1, el residuo está en 0, lo que va a estar generando es que todos los demás van a estar en un 1 lógico, se genera la firma específica para ese sensor y los demás están en 1, ¿no? Y ese es el 0, entonces ese es el que nos indica que está fallando. Cabe resaltar que no siempre todos quedan en uno lógico, sino cuando se hace el diseño, dependiendo del proceso y de la interacción que tengan entre ellos, puede que dos estén en 0 y ya se crean diferentes firmas. Es decir, cada firma va a ser como una huella digital, todas diferentes, ¿no? Entonces, esta es como utilizamos los observadores en un banco, ¿no? Para tener múltiple redundancia y así ya nada más tener un solo sensor por variable. El ejemplo que vamos a ver es uno clásico de mi portafolio, que es el reactor tipo tanque de alimentación y agitación continua. Es un proceso muy empleado para diferentes procesos. En este caso, este proceso está definido por estas ecuaciones diferenciales, donde tiene 6 ecuaciones diferenciales. La primera corresponde a una levadura, la segunda a la producción de alcohol, en este caso etanol, a la tercera a la producción de sustrato, la cuarta la producción de dióxido de carbono, que se produce por el consumo del sustrato, y las dos últimas corresponden a la temperatura del reactor y a la temperatura del agente de enfriamiento o calentamiento, dependiendo del proceso. Entonces, estas 6 ecuaciones diferenciales modelan a este reactor en particular. Puede haber múltiples reactores, múltiples modelos, ¿no? O este mismo modelo adaptado a otro proceso, ¿no? En cuanto a parámetros. Bueno, estas 6 ecuaciones para el diseño las llevamos a la representación en espacio de estados que les había mostrado anteriormente, y lo que hacemos es que se linealizaron y se realizó la primera simulación. La primera simulación constó en lazo abierto. En lazo abierto, ir checando que el sistema no lineal, que está en color azul, y el sistema lineal, ya linealizado una vez, sean iguales, sean idénticos. En este caso se hizo la comparación. Entonces, de los 6 estados, el primero es la concentración de la levadura, el segundo es la concentración del producto o del etanol, el tercero es la concentración de la glucosa, el cuarto es la concentración del oxígeno o CO2 que les mostraba anteriormente. Este es el que más oscila, pero la simulación es correcta, ¿no? El quinto, la temperatura del reactor. El punto de equilibrio entre las temperaturas es cercano al 28.5, ¿no?
y la temperatura del agente de enfriamiento llega a 26.37 por ahí así, ¿no? Y bueno, en la simulación 2 se anexaron lo que son las fallas a este proceso. Aquí, para hacer una comparación de los conceptos que yo les mencionaba anteriormente, las fallas son abruptas, todas ocurridas en sensores, en el sensor X1, en el sensor X5 y en el sensor X6. El sensor 1 corresponde a lo que es la levadura, la concentración de la levadura. El sensor X5 corresponde al sensor de temperatura y el sensor X6 corresponde a lo que es el sensor de temperatura, pero del agente de enfriamiento, ¿no? Entonces ahí tenemos las tres fallas. Vean, aquí les hice un zoom. El instante en el que aparece, en el tiempo, en este caso es en horas, 160 dura aproximadamente 1 hora esa falla de 0.1 en la concentración de la levadura. Y para las fallas en los sensores de temperatura, dura igual 1 hora. Ahí es 1 grado, ¿no? La falla de 1 grado de manera abrupta. Bueno, para la detección de fallas se realizó mediante un banco de observadores, en este caso tipo generalizado, para detectar estas tres fallas. ¿Por qué estas tres fallas y no falla en los 5 sensores? Bueno, la respuesta está dada por la observabilidad del sistema. Cuando hacemos el análisis de observabilidad del sistema, determinamos en qué sensores podemos ocurrir la falla. Y si regresamos aquí a los estados, por ejemplo, la concentración del dióxido de carbono, los sensores para medir eh, esa variable dentro de un reactor no son baratos. Y luego, sobre todo, no duran mucho, dado la oxidación que se genera dentro de esos procesos, ¿no? Como son químicos, luego los pHs se alteran o se mantienen equilibrados, pero dependiendo del tipo de fermentación, pueden durar más o menos, ¿no? Entonces, ese es un punto. Y la concentración de etanol. Por lo general, la concentración de etanol se mide en grados Brix y se toma por muestras, ¿no? No hay un sensor que esté midiendo continuamente ese parámetro, ¿no? Y la del sustrato de igual forma, ¿no? Todo se toma por muestras desde la forma química, ¿no? No es que exista un medidor de azúcar continuo, ¿no? Incluso para nosotros, cuando nos tomamos una muestra de azúcar, es mediante una muestra, se procesa y ya luego se toma, ¿no? Entonces, es ahí donde les mencionaba que no todas las variables o los estados de los sistemas son medibles, sino que los debemos de reconstruir mediante este tipo de sistema. Regresando aquí a la simulación 2, son fallas abruptas en sensores, detección de las fallas. Y bueno, aquí ya viene el caso en que ocurrieron las fallas. ¿Qué pasa con el observador? El observador 1, vean, aquí el observador 1 es el sistema es igual el de color azul, y el observador, la dinámica del observador es el de color rojo. Entonces, aquí el sistema sí sintió la falla, sí resintió la falla, pero el observador no la detectó, ¿sí? Entonces, ahí tiene un cero lógico. Ahí hay una diferencia con que se establece mediante una banda diferencial de los cambios. Ahí el diseñador la establece a priori con los conocimientos del sistema para determinar que cuando se rebase ese umbral o esa banda, se determine que existe una falla, ¿no? El observador correspondiente al producto, que habíamos dicho que no iba a tener ninguna falla, entonces, pues ahí tiene la dinámica, ¿no? Se presenta la falla, oscila y aquí no le dimos pero igual va reconstruyendo la señal, ¿no? Está ahí.
Lo mismo pasa con los observadores de la concentración de glucosa y la concentración de oxígeno. Como estos observadores o para estos estados, estas variables, no van a medir ninguna falla, entonces no marca, no hay ninguna discrepancia entre ellos y el modelo original. Todo se compara contra el modelo original. Aunque esté linealizado, se compara para el modelo original. Entonces, aquí en el, en la concentración de oxígeno se presenta digamos, este pico, pero no es suficiente para romper el umbral que se estableció, ¿no? Porque es de, vean, 8.67 y es 8.61, ¿no? La escala no pasa ni de punto uno la concentración, ¿no? Entonces, aunque se ve grande aquí la forma de la gráfica, la escala nos muestra que pues, es muy pequeña, ¿no? Al igual que en la concentración de la glucosa. En cambio, para el observador de la temperatura del reactor y la temperatura de la chaqueta térmica donde está el agente de enfriamiento, tenemos que la primera falla aquí se presentó, pero no fue susceptible a ella. En la segunda falla que se presentó, que es al sensor que corresponde este observador, vean cómo reconstruyó toda la señal. ¿Sí? Reconstruyó la señal y se muestra ¿cómo se llama? La gráfica que lo construye de tal forma que aquí la señal sí reconstruyó la falla, ¿no? Entonces no hay ningún problema, ¿no? Aquí está un cero lógico. Bueno, para el caso del agente de enfriamiento, veamos que aquí tenemos igual un 1 lógico, porque hay una discrepancia. Primero en la expresión de la falla, de la falla que se presenta en la temperatura del reactor en el instante 180, como son dos temperaturas que están estrechamente ligadas, el efecto que tiene es que incrementa la temperatura el observador, aunque en el proceso no está pasando, el observador dice, hay una falla que se está presentando por este comportamiento del sistema, ¿no? Por este comportamiento del estado que se presentó en el 180. Aquí en el 180 de la temperatura térmica se ve ese efecto, ¿no? Y bueno, se ve reflejado acá que se produce un cambio. De donde sí se ve significativamente el cambio es en la falla que corresponde a este sensor, ¿no? Se produjo la falla en el sensor X6 que corresponde a la temperatura de enfriamiento. Entonces aquí se representa la falla, ¿no? Tenemos un 1 lógico, ¿no? Estableciendo un umbral. Bueno, como conclusiones, muchachos, ¿qué podemos decir de los observadores físicos versus los sensores virtuales? Lo que podemos decir es que dependiendo del proceso, es la aplicación. Habrá necesidad siempre de corroborar las mediciones mediante redundancia física y habrá opciones para hacerlo mediante redundancia analítica. Entonces, los sensores físicos, en cuanto a ventajas y desventajas, es el hardware, el mantenimiento, algunos son costosos, algunos son inexistentes para variables como las que les mencionaba. En cuanto a los sensores virtuales o observadores, es mediante manejo de software. El software debe de ser rápido, las características del controlador o de la computadora deben de ser buenas. El modelo matemático, el mantenimiento es prácticamente nulo una vez que se realiza. Nada más el equipo. No nos cuesta mucho diseñarlo un observador y que no tienen sensibilidad al ruido. Un sensor, si hacemos múltiple redundancia, puede tener, dependiendo del proceso, efectos por el ruido o por el ruido electromagnético. Entonces, esas son las conclusiones que les puedo dar en cuanto a los sensores físicos y sensores virtuales. Y la bibliografía de donde está tomada esta presentación es los conceptos de la Federación Internacional de Control Automático, del libro
de monitoreo diagnóstico automático de fallas en sistemas dinámicos y de ingeniería de control moderna, y de la tesis neurolocalización de fallas en un reactor de fermentaciones alcohólicas mediante sistemas catalizadores. Entonces, esas son las referencias. Gracias. Si tienen alguna duda, pregunta, queja, comentario, sugerencia, es bien recibido. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de la exposición de aquí del doctor? Muy interesante. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Sin pena, sin pena. Bueno, buenas tardes. Sí. Sí, sí, se escucha, ok. Profesor, buenas tardes. ¿Cuál sería, hablando, cómo se llama, de la perceptividad? Una comparación de la perceptividad de los dos tipos de sensores, tanto físicos como virtuales. Perceptividad. De la eficiencia, quizás mejor, hablando de otras palabras, eficiencia en percibirlos, ya sea la magnitud física que deseamos medir. Los dos son eficientes de igual o menor manera. Lo que aquí implica es que, por ejemplo, este tipo de teoría no es común aplicarla en la industria ni en algún proceso de estos. Les comentaba ahí en la anécdota cultural que un profesor distinguido mexicano, cuando estuvo haciendo su doctorado en Francia, desarrolló la teoría para un avión comercial y todo esto. Y la probó. La estuvieron probando durante un año y hacían vuelos pequeños y funcionó, estaba trabajando correctamente. Regresó a México, siguió trabajando aquí en la universidad, pero su teoría nunca la pudo aplicar ya en un vuelo comercial con pasajeros por políticas de la misma empresa. Sin embargo, él demostró, o está demostrado que sí funcionó y funcionó de igual manera. Ya depende de, ¿cómo se llama? De otros aspectos, ¿no? Pero la eficiencia puedo decir que es la misma. Ok, profesor, muchas gracias. ¿Sí? Profesor, Sí, dime. si nos gustaría investigar más acerca de esos sensores virtuales, ¿qué nos recomienda investigar o dónde ver videos o libros o algo así? Pues en el hogar te viene al final, en la última parte viene la introducción. Es un libro en español donde podemos empezar a trabajar con ello. Y videos, hay un montón de información. Pero primero es leer eso del libro de Logata para ir viendo, asimilando esos conceptos en cuanto a observabilidad y controlabilidad del sistema. Y si tienes duda, Muchas gracias, profe. sí, una duda particular, pues ya me dices. Profesor, yo tengo una duda. Ajá, dime. Comparando los dos tipos de sensores para un mismo sistema, ¿cuál sería la diferencia en tiempo para poder hacer, pues, ya sea los cálculos o obtener las fallas en dicho sistema? ¿En tiempo te refieres a cuando se detecte la falla? Me refiero al proceso de hacer todos, por ejemplo, en los sensores virtuales, que se tienen que hacer todos los cálculos Ajá. y para poder llegar a conseguir la falla que existe, las diferentes fallas que pueden existir. Y en cambio No, los físicos, pues es toda una instalación y todo eso. sí. Es más rápido mediante los sensores virtuales, porque no es la misma información que está viajando a través de un sensor físico, es la que se procesa en la computadora y todo esto. Entonces,
digamos que se procesan a la par. El algoritmo matemático para resolver la ecuación del sensor va a ser el mismo o semejante al del sensor normal. No hay mucha diferencia en tiempo. Si acaso un segundo es mucho. Ahorita con las tecnologías, dependiendo, pero un segundo es mucho. Es casi el mismo tiempo. Ok, profesor, muchas gracias. Profesor, yo tengo otra pregunta. Ajá, dime. Comparando los dos sensores, ¿cuál sería el más propenso a fallar? Bueno, serían dos preguntas. ¿Cuál sería el más propenso a fallar y cuál de los dos es más exacto a la hora de hacer el trabajo? ¿Cuál de los dos estaría? Bueno, el que falla es el sensor real. El sensor, el, El físico sería el más propenso a tener alguna falla. sí, el virtual, una vez que lo diseñas y no va a fallar porque es virtual. O sea, hay que tener en cuenta que el sensor virtual trabaja con el modelo matemático del sistema físico. Y ese sistema, pues el que falla es el sistema real. Aquí tenemos el proceso y aquí tenemos las mediciones. El sensor virtual está aquí, en esta parte, en la detección y en la generación de características de forma matemática. O sea, ya es un algoritmo matemático que está aquí establecido, que se alimenta mediante las mediciones del sistema. Llámese entradas y salidas, como lo habíamos visto. Entonces, los que fallan son los elementos físicos del sistema, no los virtuales en este caso. Ok, y de ahí vendría también de la mano lo de cuál es más exacto. ¿Sería el virtual, sería más exacto que el físico? ¿O Cuando ahí sería lo contrario? No, el virtual va a ser más exacto que el físico. Cuando está fallando, cuando están a la par, la medición debe de ser exactamente igual. Ok, profesor, muchas gracias. Ujú. Profesor, Sí, dime. entonces los sensores físicos, esos ya han sido probados con personas así en vuelo o simplemente ambos son los que no han sido probados por vuelos con pasajeros. De la experiencia que les contaba del profesor de Monterrey. Sí, Sí, no, pues los físicos ya están en operación desde hace años, ¿no? Ya esos ya están en operación. Los que no están en operación son los virtuales, o más bien en operación en ejecución que no estén dentro de un avión como tal. Le digo, un avión por lo regular debe tener más de un sensor para corroborar la medición del otro. Entonces lo que hacían acá es que solamente tenían un sensor y con ese sensor generaban otro virtual. En lugar de comprar otro físico, tenían un sensor físico y uno virtual en lugar de tener dos sensores físicos. Eso es lo que pasa. gracias, profe. Sí. Profesor, una pregunta. Sí, dime. Escuché dos voces, no sé quién sea. Primero mi compañera, primero ella. Ay, gracias, Cristian. Buenas tardes. Disculpe, profe, en lo personal, ¿con cuál sensor se le hace más fácil la utilización en un sistema? Necesitamos primero del físico y luego del virtual. Tiene que quedar claro que para realizar el sensor virtual se necesita el físico. Entonces, de ley vamos a tener que utilizar el sensor físico. Lo que nos ayuda el sensor virtual es, por ejemplo, a reconstruir
los parámetros de otra expresión. Por ejemplo, aquí en el proceso que les mencionaba, en este proceso, la levadura, la concentración se puede medir en un instante. El etanol y el sustrato y el óxido no se pueden medir de forma continua. Las temperaturas sí se pueden medir de forma continua. Tenemos RTDs. Entonces, en base a estas mediciones, reconstruimos las otras. Entonces, sí necesitamos primero de los físicos, de los sensores físicos, para posterior generar los virtuales. Eso debe de quedar claro. De acuerdo, profe. Gracias. Profesor, es que los sensores físicos pueden ser independientes, pero, o sea, independientes de los virtuales, pero los virtuales requieren de los físicos. Así es. Los sensores físicos son independientes, pero los virtuales sí dependen de los físicos. Disculpe, profesor. Ajá, dime. Una pregunta. Al dado caso de que un sensor físico se dañara, ¿el sensor digital al momento de realizar el reemplazo no se tendría que calibrar o algo por el estilo? No. Si tu sensor físico falla y tú lo pones, tú el que calibras va a ser el nuevo que pongas el físico. El virtual ya va a estar con el algoritmo. Ya va a estar ejecutándose el algoritmo. Y ese código no lo modificas, así lo dejas como tal, dejas la expresión. El que calibras es el nuevo que pones físico. Ok, gracias. Sí. Profe. Sí. Tenía una pregunta sobre ya ve que ahí mencionó algunos tipos de observadores. Ajá. Quería saber cuál sería mejor para programar o cuál es más fácil o accesible para nosotros como estudiantes para utilizar. Con el que empezamos todos es con el de Leuenberger. Es el más fácil. Posteriormente nos podemos ir al de Kalman. Ahí va un comercial. Pasó rápido. Sí, con el que debemos de empezar es con el Leuenberger. De ahí podemos brincar a un filtro de Kalman o después de dominar esos dos, a un PID o a un adaptable. Esos son los más, digamos, el camino. Ok, bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, agradecemos al doctor por esta excelente conferencia que nos otorga el día de hoy. Agradecemos a todos los participantes. También agradecemos a todos los maestros de la Academia Metalmecánica que están con nosotros en la conferencia. No sé si esté presente, porque no alcanzo a verlos a todos, alguno de nuestras autoridades para hacer la entrega del reconocimiento. Oh, sí, aquí no está con nosotros la maestra Santeliana. Les voy a compartir, maestra, el reconocimiento para el doctor. Muchas gracias, doctor Alberto Arturo, pues muy contentos de estarlos escuchando. Ya estamos en la recta final de este encuentro académico. Hace un momento pues tuvimos también una conferencia, una plática y bueno, aprovechamos ahorita la oportunidad para estar aquí. Agradezco mucho la participación de todos ustedes, de los jóvenes que han estado al pendiente de este tercer simposio de metalmecánica y la disponibilidad siempre del doctor Arturo Flores Hernández para estarnos compartiendo sus conocimientos. Él es una persona que le gusta mucho compartir y qué bueno, me da muchísimo gusto. El Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Matamoros, otorga el presente reconocimiento al doctor Alberto Arturo Flores Hernández por su valiosa participación como expositor de la conferencia denominada Sensores Virtuales, Diseño y Aplicación en la Detección de Fallas, impartido en línea a través de la plataforma Teams en el tercer Simposium de Metalmecánica en el marco del Encuentro Académico 2021, fechado el día de hoy, 29 de octubre del 2021, y lo firma la doctora Mara Graciela Costa González, directora,
que por mi conducto envía una felicitación para tu persona, Alberto, y un gran saludo. Pero andamos también en otros cierres de conferencias, entonces ella ahorita anda en otra y bueno, yo me vine para acá para esta de metalmecánica. Muchísimas felicidades, un fuerte abrazo y pues a continuar. Sí. Adelante, Citlali. Gracias. Los que gusten abrir su cámara para tomar una fotografía del recuerdo, los que gusten abrir su cámara. Denme un segundito en lo que cierro todo y tengo el espacio para la foto. ¿Listos? Ahí va la foto. Los que gusten abrir su cámara. Muy bien. 1, 2, 3. Sonrisas. Listo. Muchísimas gracias. Y los que gusten acompañarnos a la siguiente sesión, y es nuestra última del simposio, tenemos la reunión con los egresados de Ingeniería Electromecánica, los que gusten acompañarnos. Hasta la próxima.